Buenos días, tardes o noches. A mi equipo le tocará presentar el planteamiento del problema, el capítulo 4 del libro Guía para realizar investigaciones sociales de Raúl Rojas Soriano. A pesar de que seré yo la voz que guíe la exposición, pues bueno, todos los integrantes participamos de alguna manera en la exposición, todos aportamos nuestro granito de arena y pues bueno, fue una exposición conjunta y ya. Nosotros decidimos dividir la exposición en 6 partes, que significa plantear un problema, las consecuencias de un mal planteamiento, criterios para un buen problema, formulación de los objetivos intermedios y la conclusión. Vamos a empezar con qué significa plantear un problema. Plantear un problema va a ser tomar una problemática social y se va a simplificar. Y más allá de simplificar, se va a abstraer. Es decir, vamos a reducirlo poco a poco, vamos a pulirlo para poder determinar estos aspectos importantes y poder iniciar el estudio o nuestra investigación. Este proceso va a iniciar con una exposición general, es decir, la problemática total, y cada vez se va haciendo más clara y precisa, es decir, de alguna manera se va a especializar en medida que avanza la investigación, es decir, se requiere un tiempo. Todo se hace general y se va indagando. Ok. Al plantear el problema surgen hipótesis de trabajo preliminares, es decir, al momento en que yo planteo el problema de manera inconsciente, voy sugiriendo hipótesis de por qué está ocurriendo este problema. Y estas hipótesis, pues bueno, nos sirven de mínimo como una guía. Por ejemplo, hay una problemática, el narcotráfico. ¿Cuál sería una posible hipótesis? Que aquella problemática, a lo mejor la pobreza. Entonces, de manera inconsciente, pues bueno, van surgiendo este tipo de hipótesis y este tipo de hipótesis nos llevarán a cuestionar nuevamente la problemática. ¿Por qué la pobreza? ¿No? Pues es que el narcotráfico de alguna manera recluta gente pobre. Pues bueno, entonces voy delimitando un poquito más el tema. Esto significa plantear un problema. Es decir, del narcotráfico ahora pasamos con la delimitación del tema, que es a lo mejor el reclutamiento de personas para el narcotráfico. Y de alguna manera, pues bueno, se inicia la construcción de objetivos, es decir, lo que se pretende lograr. El marco teórico, la relación entre los fenómenos sociales y la teoría, y un marco conceptual, es decir, en caso de no haber teoría suficiente o investigaciones a las cuales pueda referirme, pues bueno, voy a organizar conceptos clave basados en la realidad. Esto es importante. Es importante para hacer de esto un buen planteamiento, porque de no hacerlo va a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias de un mal planteamiento. Un mal planteamiento tiene diversas repercusiones, ¿no? Nuestro equipo puso 5 que menciona el autor. Hay problemas al formular objetivos e hipótesis con claridad. Hay incongruencia, es decir, el cuerpo de la hipótesis puede resultar discordante con lo que se desea indagar. Por ejemplo, yo no puedo hablar de el narcotráfico y justificar mi investigación con el precio de las tortillas, por ejemplo. Debe de haber una concordancia. La instrumentación, perdón, conduce al diseño de instrumentos, cuestionarios, guías, por ejemplo, poco útiles para captar la información requerida. Es decir, siguiendo con el ejemplo, que yo haga una encuesta a las personas o a los negocios que venden tortillas.
para investigar de qué manera impacta el narcotráfico en ello, ¿no? Todo esto es una instrumentación ineficaz. ¿Por qué? Porque no me daría las herramientas que necesito. Y con ello, pues resultados fallidos. Y conclusiones que no me llevan a, digamos, a la realidad que se vive. Y esto que nos lleva a un impacto negativo, es decir, no se pueden estructurar políticas para combatir aquella problemática social. Para esto es necesario una delimitación y una ubicación del problema, ¿no? Como ejemplo, decidimos tomar un artículo académico que se llama Estaciones de servicio y automóviles, infraestructura y logística para el abasto de gasolinas en la Ciudad de México, 1922 a 1940. Y lo vamos a usar de ejemplo para poder contrastarlo. Va a ser nuestro contraste. Como primer paso a esta delimitación y ubicación, pues bueno, tenemos límites teóricos y conceptuales, es decir, organizar las ideas y los conceptos que voy a relacionar con el problema, es decir, enfocar mi investigación y evitar que se vuelva demasiado amplio. Como ejemplo tenemos infraestructura y logística para el abasto de gasolinas en la Ciudad de México. De alguna manera limito el espacio geográfico que es la Ciudad de México y que ahorita vamos a ver. Estoy limitando, digamos, mi objeto de estudio, que es las estaciones de servicio y automóviles. Vamos con límites temporales, es decir, definir el periodo que abarcará la investigación. Puede ser un estudio transversal, cuando se analiza el fenómeno en un momento en específico, o de un estudio longitudinal, es decir, cuando se busca observar los cambios y variaciones a lo largo del tiempo. En este caso, pues bueno, el artículo lo delimita entre el año 1922 al 1940. Límites espaciales, es decir, limitar el lugar o el área geográfica donde estaría realizando la investigación. En este caso, la Ciudad de México. Ahora vamos con las unidades de observación, es decir, quiénes o qué será lo que yo voy a estudiar. En este caso, pues bueno, las gasolinas, las estaciones de servicio y automóviles va a ser aquello que yo voy a analizar y a estudiar. Y una contextualización del problema. Es decir, esto ya va más en el cuerpo de la investigación y consiste en situar el problema dentro de su entorno social, económico, político, histórico y ecológico. Esto permite entender de mejor manera las condiciones en las que surge y se desarrolla el fenómeno que voy a investigar, es decir, entender el contexto de todo el problema. Así como tenemos un mal planteamiento, tenemos un buen problema, es decir, un problema o una problemática que va a tener un impacto. En este caso, pues bueno, los criterios para un buen problema son que el problema deberá expresar una relación entre dos o más variables, lo mismo que decíamos anteriormente. Se debe de ver el contexto y el contexto nos va a dictar varias variables, es decir, yo no puedo, como volviendo al ejemplo que ya traía hace un rato, yo no puedo hablar del narcotráfico y atribuírselo directamente a la pobreza como único factor o única variable que nos va a llevar al problema del narcotráfico, sino poder entender el contexto, poder entender la cultura y de alguna manera relacionarlo con varias variables. El problema debe formularse de manera clara y sin ambigüedades, es decir, no debe dar espacio a interpretaciones, sino que debe ser claro y como dirían los adultos, debe ser claro, preciso, conciso y macizo.
Y el problema debe implicar las posibilidades de comprobación empírica, es decir, que pueda ser comprobable en la realidad. Y una recomendación que nos da el autor, pues bueno, es esta. La mejor forma de plantear un problema es la forma más simple: elabore una pregunta. Ahora vamos a hacer una formulación de objetivos. ¿Por qué? Porque van a ser nuestros puntos de referencia para poder ir caminando en este camino de la investigación. Y va a trazar nuestra ruta. Tenemos requisitos esenciales. Deben ser expresados de manera clara, lo mismo que decía hace un momento, no puede haber ambigüedades. Deben ser congruentes con la justificación y la problemática investigada, y sobre todo deben ser susceptibles a alcanzarse, es decir, deben ser realistas. No podemos pretender desaparecer el problema del narcotráfico en un año, cuando por lo menos en nuestra realidad latinoamericana y mexicana es un problema que ha echado raíz en la sociedad durante muchísimo tiempo. Se debe de ser realista y deben ser posibles. Tenemos una clasificación de los objetivos inmediatos o mediatos, es decir, inmediatos, lo que puede durar la investigación, inmediatos un tanto más largos. Por ejemplo, inmediatos: comprar un kilo de tortillas. Inmediatos: comprar una casa dentro de 5 años. Ahora tenemos un alcance general y específico. Generales, podemos poner de ejemplo una bici. Quiero tener mi bici en buen estado. Y específicos es: quiero reparar la llanta de mi bici. Es decir, ya estoy indagando un poquito más en el tema. Y deben tener una orientación, ya sea práctica o teórica. Y existen estos objetivos intermedios que nos permiten obtener información antes de llegar a los resultados finales, y que van a hacer de alguna manera el puente para poder concluir nuestra investigación. Esta información es útil para orientar la toma de decisiones, así como el diseño de políticas, programas y estrategias de acción mientras la investigación aún está en proceso. Y por último, hay que entender que, pues bueno, la investigación no es un camino recto y hacia adelante, es decir, no se termina de plantear la problemática y luego voy con el objetivo y luego voy desarrollando la tesis, sino que mediante más vaya conociendo aquello que estoy investigando, más puedo delimitarlo. Es un camino que se recorre constantemente, se cuestiona desde la hipótesis hasta la problemática de manera constante. Es decir, el mismo ejemplo que ponía del narcotráfico, a lo mejor se lo puedo atribuir a la pobreza, y de la pobreza al reclutamiento de personas. Ahora, a lo mejor, ¿qué tipo de personas? Personas jóvenes, reclutamiento forzado. Es decir, de alguna manera, mientras, digamos, termino una primera versión, pues bueno, me va a llevar a preguntas que van a ir delimitando, que van a ir estructurando y que le van a dar forma a la investigación y sobre todo sentido. El éxito de mi investigación va a radicar en una correcta formulación del problema. Errar al definir qué buscamos y delimitar erróneamente el problema nos llevará a errar en los resultados finales, y con ello nos puede llevar a plantear políticas que no vayan acorde con la realidad social, y que, como el ejemplo, aunque un tanto absurdo, se ponga como política poner el kilo de tortilla a 5 pesos para pretender acabar con el narcotráfico. Entonces, pues bueno, esta es la importancia de una correcta formulación. Plantear el problema no es hacer una pregunta al aire, sino que plantear el problema a través de esta pregunta van a ser los cimientos de nuestra investigación para poder tener resultados objetivos y poder tener resultados reales con base a una realidad, la realidad que podemos vivir.
De momento ha sido toda nuestra investigación. Aquí hay algunas fuentes que nos parecieron interesantes y que pues bueno, queremos compartirles. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.